Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, la 760, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Es fundamental, recordemos que estamos en momentos de una guerra híbrida internacional, y en la cual no solamente nacional, internacional, en donde estos intentos de los intereses financieros que se apalancan con las guerras, con armamentos y con la depredación de otros países, pues están precisamente copando muchos medios informativos. Obviamente la mayoría de estos medios o de estos que les llamamos grandes medios son grandes por la capacidad que tienen de penetración. Bueno, pues son creados por estos propios intereses. Quienes son sus dueños verdaderos son estos intereses y por lo mismo ustedes ven y constatamos una ecolalia que se repite constantemente alrededor de temas fundamentales, como es el estar atentos para evitar una guerra nuclear en la que estos intereses están insistiendo en aceitar y pensando que va a haber algún sobreviviente. Es totalmente tremendo lo que se está viviendo. Por lo tanto, es importante entender todo esto y participar. Démonos cuenta, queridos amigos, cómo están las manifestaciones de toda índole, ciudadanas y sindicales en Europa. Lo hemos comentado en estos micrófonos desde días pasados, pero vamos viendo cómo se siguen incrementando, cómo cada vez es mayor la población. En París está la situación muy tensa, unas manifestaciones multitudinarias como nunca se habían visto. Igual en la Alemania, en Holanda, igual también en la misma Gran Bretaña. O sea, y en muchos países está viéndose esto, en Italia también. Hay que pensar cómo Italia ha sido una base fundamental para la OTAN. Así es que es muy interesante dar cuenta cómo, a pesar de ese control tremendo en la población italiana y europea, además de presión, también de mentiras, de desinformación, la gente ya no aguanta. Entonces hay que promover la paz, pero hay que promover la caída de estas caretas, porque las armas no convencionales somos nosotros. Es lo que nosotros repliquemos, lo que nosotros leamos. No hay que consumir chatarra de ninguna índole, ni comestible, ni intelectual. Hay que nosotros utilizar el sentido común y darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Por lo mismo, yo le agradezco enormemente al maestro Gerardo Castilleja, del Instituto Schiller, del grupo de Lyndon LaRouche, y por supuesto de Voces del Periodista, que nos hace favor de compartir con nosotros tantos temas fundamentales, así como del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, del Club de Periodistas, de Voces del Periodista, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien es científico mexicano que pertenece a varios grupos científicos a nivel internacional y además defensor de derechos humanos, así como la muy querida Ceci Tapia Solidaridad Mil, defensora de derechos humanos, y además también en redes nos aclara muchas de las situaciones que están pasando. Maestro Gerardo Castilleja, te escuchamos con mucha atención para saber qué es lo que nosotros, o sea, siempre escucharte es motivarnos a darnos cuenta de las cosas y a dar un seguimiento precisamente a lo que procuran hacernos
al engañarnos como hemos estado con una venda en los ojos durante muchos años, pensando que muchas de las cosas que suceden eran por alguna razón lógica y no solamente por intereses económicos. Por lo tanto, te pido de favor tu participación, tu reflexión, que es muy interesante. Te escuchamos, maestro Gerardo Castilleja, cómo nos Eh, impulsan a la guerra a través de una narrativa ficticia. Adelante. Gracias, Celeste. Un gusto y un saludo a todos los compañeros, al doctor Darza a la compañera Ceci. Y quisiera, sobre esto que estás mencionando, Celeste, es muy importante lo que señala esta muy aguda e interesante periodista australiana que se llama Kathleen Johnston. Ella ha estado sacando una serie de artículos que se llaman algo así como eh, mm, eh, notas al borde de la matriz narrativa, ¿no? Es que estoy trazando en inglés. Notas desde el borde o desde el filo de la matriz narrativa. Lo que dice Kathleen Johnston es la manera en cómo nos han estado manejando a través de afirmaciones ficticias y en realidad lo que están llevándonos es a aceptar que tenemos una guerra nuclear encima y que tenemos que aceptar lo que así es. Así que lo que la periodista está señalando es que nos están dando una narrativa donde no nos están diciendo que los Estados Unidos pues mantiene esta guerra en Ucrania con el objetivo declarado por los mismos los funcionarios estadounidenses que el propósito de la guerra es debilitar a Rusia y Estados Unidos ha rechazado muchas veces conversaciones de paz, no quiere impulsar la paz, y entonces la cobertura de medios, esa cobertura, ¿verdad?, ficticia, en realidad lo que presenta es una versión donde la población confiada empieza simplemente a aceptar que las cosas, pues, si no es cierto que toda la prensa dice la verdad, también no tienen otro elemento para poder contrastarla. Así que eh, yo quiero hacer mención, un poco de reflexión a lo que pasó la semana pasada. Comentamos que un par de chicos jóvenes confrontaron en público en una sesión a la congresista estadounidense Alexandra Ocasio-Cortez, una congresista conocida por su postura radical de apoyo a todo el sector verde, siempre está impulsando la agenda verde en los Estados Unidos, por supuesto, respalda toda la política verde de Biden de desindustrializar a todas las naciones, no solo a los Estados Unidos, y es una promotora, por supuesto, de toda la política bélica, le quitaron la careta en una audiencia pública que tuvo. Estamos en proceso electoral en los Estados Unidos y ella reunida con sus simpatizantes, los jóvenes la confrontaron y rompieron, ¿verdad? Con una simple intervención poderosa, le quitaron la careta y le dijeron, ¿por qué usted no está haciendo lo que ya hizo la congresista Tulsi Gabbard, que también es demócrata o era demócrata, y se atreve a decir, yo voy a dejar el Partido Demócrata porque la dirigencia del partido nos está llevando a una guerra nuclear contra Rusia? Así de claro, así de puntual. Y estos jóvenes lo hicieron y entonces las redes sociales empiezan a reproducir por millones, ¿verdad? La intervención de los jóvenes. Está el video, yo lo pongo en mi Twitter para si alguno gusta, es GE Castilleja, @GE Castilleja, ahí está el video, dura un minuto tal vez, pero la mujer queda exhibida. Y entonces lo que nos dice Kathleen Johnston, esta periodista australiana, dice, nadie debe de sentir que es poca cosa poner un video o un tweet donde uno le empiece a decir a la población la verdad, donde uno le dé un elemento que rompa esa matriz, esa narrativa que han construido, también que la han construido, de manera incluso que lo que
que lo que ella dice, miren, la peor pesadilla para los gobernantes es que las masas, la población, se harte de sus gobiernos y utilicen su número, la cantidad de gente, para empezar a deshacerse de toda esa política. Así que la matriz propagandística está diseñada pues para evitar que las masas se unan. Y si fueran, uno pensaría que tal vez el decir estas cosas en radio o decirlas en un Twitter tal vez no tenga mucha importancia, pero sí la tiene. Tan es así que un periodista de fama mundial que se atrevió a ir contra la narrativa de este aparato de propaganda global es nada menos que Julian Assange. Por eso está preso. Y esto no lo digo yo, lo dice Kathleen Johnston, dice, por eso lo tienen, porque él está detenido porque él se atrevió a mostrar con pruebas lo que significa realmente este nuevo orden mundial, en el cual no pueden admitir que un grupo de naciones se reúnan, se organicen y empiecen a crear un nuevo sistema económico que ya está, ya emergió el nuevo sistema financiero, monetario, de cooperación, se tiene todavía que extender, pero ya está consolidado y este sistema pues está mostrando lo que el sistema financiero occidental ha hecho, ha arruinado no solo a las naciones en vías de desarrollo, sino al propio mundo industrializado lo ha arruinado, porque lo que hay que tener claro en toda esta narrativa que nos presentan es que el sistema financiero solamente está ocupándose de una élite degradada, degenerada, que busca preservar esos privilegios, el control que tienen sobre el crédito, sobre la moneda, sobre las materias primas, sobre las tasas de interés. Eso es lo que ellos no están dispuestos a perder, ese control. Y son capaces, y lo están demostrando, de llevarnos a una guerra mundial entre superpotencias nucleares con tal y de salvar ese aparato de control que tienen. Y por eso es tan importante que a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, que se den cuenta que toda acción que uno haga para romper ese ambiente controlado, esa narrativa, es esencial. Crea una conciencia que es en este momento es vital porque tal vez en otros momentos la humanidad tuvo problemas de diferente índole, pero nunca habíamos tenido en toda la historia humana una situación de este tamaño, donde hay una pandemia sin resolver, una Exacto. crisis mundial de alimentos. Sí, Maestro querido, perdón, vamos al corte, no tardamos, sí, gracias. claro que sí. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia de Radio Cañón, las 760, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Maestro Gerardo Castilleja, si fuera tan amable en que cierres tu participación. Te escuchamos con atención. Gracias, maestra. Sí, estaba comentando de la periodista muy aguda Kathleen Johnston en esta serie de artículos que publica ella en su sitio electrónico. Vamos a poner su Twitter y su sitio. Ella lo que recomienda a sus lectores es lo siguiente, palabras textuales de la periodista. No piensen que sus críticas al belicismo de Estados Unidos no tienen importancia. Si no la tuvieran, el imperio no trabajaría tan duro para disuadirlos de hacerlas. El imperio trabaja duro para mantener a la gente en un coma inducido por la propaganda. Y luego termina diciendo, la, puede que un tuit, un video o una manifestación pública no derriben al imperio, pero difundirán la conciencia de que se puede lograr. Así que es importante seguirla desde
todo el sector de habla angloparlantes es muy leída y creo que son de los periodistas que siempre deben estar presentes en nuestras discusiones. Es cuanto sería todo, Celeste, por hoy. Muchas gracias, maestro Gerardo Castilleja. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, te escuchamos con mucha atención y te agradecemos siempre tu presencia. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, precisamente en estos temas de una guerra, como bien se ha dicho y lo han mencionado los maestros en esta mesa desde hace tiempo, son guerras híbridas y van y abarcan desde diferentes esferas. Una de ellas es precisamente la salud. Las guerras biológicas es un tema que tú has tocado de manera muy brillante en diferentes escenarios, doctor querido. Te escuchamos con mucha atención. Si pudieras compartir precisamente, pues, cómo impulsan todo esto y cómo hay un virus de diseño híbrido del COVID-19 pues de la Universidad de Boston y que dicen que es más mortífero que el SARS-CoV-2. Te escuchamos con mucha atención. Recordemos que estamos en un contexto de guerra híbrida y esto es tremendo. Las guerras desde diferentes esferas, desde la conciencia, desde la salud física, obviamente con lo otro es la salud mental, el terror, en fin, todo esto. Te escuchamos, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Adelante. Por favor, tu micrófono, si lo puedes abrir, doctor, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues muy buena tarde, Celeste, muy buena tarde, Ceci, Gerardo, maestro Rodolfo Sánchez Mena, y un saludo a la audiencia. Efectivamente, pues parece ser que la humanidad no entendemos, no acabamos de aprender y pasan cosas insólitas en plena pandemia. Toda vez que, pues, siendo Estados Unidos un país que tiene teóricamente restricciones muy importantes para el desarrollo de patógenos sintéticos que puedan poner en riesgo a su propia población, pues ocurre que sale una noticia totalmente desconcertante, repito, todavía en el plano de una pandemia que no termina y también en el contexto de una guerra mundial en el viejo continente, pero pues que nos afecta a todo el planeta. Y es la creación de una cepa pues más letal que el COVID-19 en un laboratorio de la Universidad de Boston. Esto con base en una publicación que se realiza el 14 de octubre en una revista denominada BioRxiv. La investigación fue realizada por un equipo de científicos de Florida y de Boston en los laboratorios nacionales de enfermedades infecciosas emergentes de dicha universidad, de la Universidad de Boston, que es uno de los 13 laboratorios de bioseguridad de nivel 4 de los Estados Unidos de América. Científicos de un laboratorio, de este laboratorio, pues crean una cepa mutante mucho más contagiosa y mortal que cualquiera jamás registrada de esta familia de los coronavirus. Los científicos lo que hicieron fue combinar dos variantes de este virus, la variante Omicron, ustedes recordarán que es la variante viral más contagiosa que ha surgido y por otra parte, pues un virus original de esta cepa salvaje, originaria de Wuhan, al combinar esa especie, esta cepa de Omicron que tiene la espiga S, la spike, que es la proteína con la que se une a las células y que permite también no únicamente el contacto, sino la penetración, el ataque a las células. Al combinar ambas variantes virales, pues entonces logran una nueva cepa sintética híbrida y que pues en este laboratorio ha logrado una
mortalidad en ratones de un 80%, lo cual es impresionante la tasa de mortalidad que se va dando con esta nueva variante mutante que se elabora en la Universidad de Boston, que resulta entonces ser 5 veces más contagiosa que el propio Omicron. Es la variante más contagiosa de todas las conocidas a la fecha. Y pues también recordemos que en la variante de Wuhan la mortalidad era inferior a la 2%, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, aunque en algunos sitios como en Nueva York, en pacientes hospitalizados, se calcula que la letalidad original llegaba a ser del 10%. Entonces, en ratones, llega a ser del 80%. Esa es la comparación. Sin embargo, pues los científicos advierten que es poco probable que esta variante híbrida sea tan mortal para los humanos como lo es para los ratones, debido a, pues, a las importantes diferencias en las respuestas inmunológicas entre las diferentes especies. Eh, pero pues bueno, no deja de ser la cepa de coronavirus más letal de la historia. Se detectó, recordemos, en 2019 este virus de la pandemia SARS-CoV-2 en Wuhan, en un mercado, teóricamente proveniente de una zoonosis de murciélago o pangolín, que pudiera ser el animal que pasa del animal al hombre, pero pues también hay una serie de hipótesis que se han estado fundamentando en que pues es posible que esto haya sido también resultado de una fuga o de una dispersión a partir de un laboratorio, de una variante pues procedente de la ingeniería genética. Eh, pues la noticia ha despertado temores de muchos exponentes, de muchos científicos en el mundo entero, dado que todo indica que pues prácticas similares pudieron haber iniciado la pandemia de COVID-19 y eh, que pudo haber provenido de este laboratorio de Wuhan, que también está a pocos kilómetros de ese mercado al cual le achacan esos casos iniciales, ¿no? Y pues también hay otras hipótesis que vinculan a las Olimpiadas militares, a los Juegos Olímpicos militares que se dieron en esa ciudad en más o menos en tiempos de la pandemia, un poquito antes, ¿no? Días antes. Los experimentos en estos laboratorios implican entonces jugar con fuego, jugar con virus, animales para avanzar en el tratamiento y vacunas que podrían usarse en un futuro brote. Eso es lo que argumentan algunos científicos. Pero pues bueno, algunos como el profesor David Livermore, profesor de microbiología en la Universidad de East Anglia en Reino Unido, pues comenta que dada la gran probabilidad de que la pandemia de COVID se haya originado en el escape de un coronavirus manipulado en el laboratorio en Wuhan, estos experimentos parecen profundamente imprudentes. Tras meses de investigación, la oficina del director de Inteligencia Nacional en Estados Unidos llegó a las mismas conclusiones sobre el origen del COVID-19 que la Organización Mundial de la Salud y reivindicó la posición de que es lo más probable es que esto haya iniciado en China y que de ahí se haya extendido la infección, esta pandemia, con bases zoonóticas naturales, y pues esa es una de las explicaciones. Sin Exacto, embargo, doctor. pues tenemos que... Ya casi Sí, vamos al entonces corto, pues doctor.
También quisiera yo Así es, comentarte entonces, sobre la hipótesis, y no hipótesis, sino también ya documentación que se ha hecho precisamente en Ucrania con los laboratorios, precisamente en donde también se ha mencionado al hijo del presidente Biden. Vamos a un corte y al regreso, si quieres, nos comentas. Vamos, no tardamos, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Radio Cañón, la 760, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Bueno, regresamos con el maestro, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, neurocirujano y defensor de derechos humanos. Doctor, nos hablaba sobre las diferentes hipótesis y que más allá de esto también se han sumado y he sabido pues los descubrimientos y lo que se hizo precisamente y se ha evidenciado sobre esta tarea la participación que se han tenido también con esta guerra biológica que pueda ser también precisamente desde Ucrania. Te escuchamos, doctor. sí, efectivamente, pues bueno, recordemos estos probablemente más de 40 laboratorios de armas biológicas que se descubrieron en Ucrania y que también lo comentado por Moscú y por Beijing en relación a la presencia de más de 300 laboratorios de armas biológicas alrededor del mundo. Pero pues también hay otros laboratorios que están jugando con estos patógenos y que pues tienen se presume que lo que se está realizando es que están investigando antídotos, medicamentos en contra de cualquier amenaza de armas biológicas, pero pues estas investigaciones se pueden revertir para conformar rápidamente armas biológicas a muy bajo costo. Por eso es que es muy importante pensar no únicamente en la posibilidad de una guerra nuclear, sino también en las armas biológicas, muy importante. Esto se extendería y podría terminar con nuestra especie humana también en todas partes del planeta, ¿no? Y pues las armas químicas es cuanto. Gracias. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Muy buenas tardes, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico y parte fundamental también de Voces del Periodista. Maestro querido, precisamente, vemos que Israel, sí, se ha publicitado mucho algunas imágenes del primer ministro con el señor Zelensky. Pero independientemente de esto, también es cierto que hay que subrayar que Israel pues tiene alguna alianza o ha tenido con Rusia de alguna manera. ¿Cómo puede traducirse todo esto como un actor en este cambio geopolítico en Medio Oriente, cuando por una parte dice que no va a proveer armamento a Ucrania, y esto se pudiera ver como neutral, pero por otra parte también pues se ha manifestado, ya condenado y calificado la acción estratégica de Rusia en Ucrania como invasión, y por otra parte también dice que no va a reconocer la anexión por parte de Rusia de 4 provincias ucranianas. Entonces, ¿cuál es la lectura de usted, maestro? Lo escuchamos. Con mucho gusto, Celeste, muy buenas tardes. Bueno, pues lo que es Medio Oriente, pues siempre representa para nosotros una complejidad, pero hay hilos estratégicos que nos permiten identificar cómo está cambiando Medio Oriente después de toda esta travesía que hemos comentado en Voces del Periodista de la invasión norteamericana a Afganistán, a Irak, la guerra contra Siria por medio de ISIS y cómo finalmente los Estados Unidos
han sido desplazados en gran medida del Medio Oriente y se está reposicionando en este cambio geopolítico mundial una constelación de potencias intermedias como lo es Siria, como lo es Turquía, como lo es Irán, y pues en este reacomodo, pues el papel preponderante que tenían los Estados Unidos en Medio Oriente con Israel y la alianza con los países árabes, esto está cambiando celeste y de fondo. ¿Cuáles son las nuevas situaciones que se están viviendo? Uno, Arabia Saudita ya no le vende petróleo a los Estados Unidos, le vende como todos los miembros de la OPEP, principalmente a India y a China, porque Estados Unidos, bueno, pues es un gran productor de petróleo esquisto, pero requiere de un precio para poderlo producir, y donde entra en conflicto con la presidencia de Biden, que quiere acabar, que quiere echar abajo el precio del petróleo en el mundo para así hacer pasar a su estrategia de energía, llamadas energías limpias. Pero, ¿qué está pasando? Recordemos que hace unos días la OPEP decidió reducir 2 millones de barriles diarios de petróleo, y esto, pues sin lugar a dudas, afectó a los Estados Unidos. ¿De qué manera? Pues la presidencia de Biden se está jugando también con los precios en alto del petróleo su futuro electoral en noviembre. En noviembre va a haber muchos cambios, van a definirse en el mapa del tiempo geopolítico varias soluciones que se están afinando. En Brasil vamos a tener las elecciones, en Israel van a tener elecciones, en Líbano van a tener elecciones, Celeste. Entonces, estos reacomodos, por ejemplo, en Israel, Netanyahu, lo conocemos, el ultraderechista y ultrarreligioso del Likud, pues está peleando contra un gobierno de centro que ha hecho un acuerdo, una negociación impulsada por los Estados Unidos para que emplear el petróleo y el gas que corresponden al Líbano, pero finalmente acordaron un 50-50%, ¿sí? Esto pues es un cambio muy importante, Celeste, porque es un acuerdo entre Líbano e Israel con Hezbollah, con la participación fundamental de las milicias libanesas chiitas, que jugaron un papel muy importante en la guerra de Siria, derrotando a ISIS y expulsando, no definitivamente, a los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene una importante presencia militar en Siria. Bueno, pues entonces, Celeste, este reacomodo que estamos viendo, hay otro aspecto muy importante que es con el que iniciamos el programa, que Ucrania le pide a Israel que le facilite lo que se llama el famoso escudo antimisiles para protegerse de los ataques de los drones que está empleando Rusia en este momento, y destruyendo toda la infraestructura estratégica de Ucrania y colocándola, ¿sí?, a niveles de que se siente negociar definitivamente un cese del fuego. Por eso se está jugando su última carta Ucrania, pidiendo también el sistema de espionaje Pegasus para bloquear, porque es un arma de guerra. Aquí en México se ha empleado y se sigue empleando como un instrumento de espionaje, pero recordemos que tiene un carácter no solo de espionaje civil, sino que es un instrumento que permite posicionar misiles
Celeste, y está pidiendo por eso Ucrania tener un sistema ofensivo contra Rusia y, como bien comenta Celeste, la alianza estratégica que tiene Rusia con Israel, pues no van a jugarse su futuro permitiendo ataques contra el territorio ruso, ya desesperados, la OTAN, porque ve inevitablemente su derrota en este conflicto. En noviembre vamos a tener varias soluciones, no nada más por el invierno, sino los reacomodos geoestratégicos que se están dando. Y es muy importante que Israel se niegue a proveer de este tipo de armamento ofensivo hay que entenderlo, ¿sí? Que desbordaría la guerra y nos pondría en el riesgo de la guerra atómica que hemos estado comentando. Es muy importante, Celeste, por eso el acuerdo que tiene Irán, el acuerdo que tiene con Turquía, ¿sí? Y en este cambio tan importante, Arabia Saudita proyectándose a incorporarse a los BRICS. Sí, esto para América Latina nos va a dar definitivamente un cambio con los recursos enormes que tienen los fondos de inversión catarí, los fondos de inversión que tienen los países árabes. Una vez más, que los Estados Unidos están retirando sus tropas porque se sienten traicionados por Arabia Saudita. Arabia Saudita, de manera pragmática, entiende que su futuro ya no es con los Estados Unidos, es precisamente en los nuevos acuerdos geopolíticos regionales que impactan como en América Latina, como en el Medio Oriente. Por eso, todo esto que está sucediendo no está lejos de lo que pasa en nuestro país y sobre todo, como lo veremos pronto en las elecciones de Estados Unidos, que van a alimentar, que van a influir definitivamente en este cambio geopolítico mundial con la participación de los mexicanos y de los latinos que van a decidir las elecciones en Estados Unidos. Esta elección en los Estados Unidos, para cerrar, Celeste, es fundamental para lo que va a suceder, porque es un cambio de perspectiva. Es un cambio de perspectiva porque definitivamente los latinos que viven en los Estados Unidos, todos los iberoamericanos, los mexicanos, pues van a influir de manera muy importante en este cambio. Todo esto viene en la canasta navideña y vamos a ver si tenemos en esta canasta navideña un mejor futuro para el próximo año, porque lo que se anuncia es el crecimiento definitivo de el detente de la economía mundial y ver si podemos regresar a nuevos acuerdos que echen a andar la economía. Vamos a un corte, queridos amigos, no tardamos, gracias. Amigos, gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia de la pluralidad, Radio Cañón, la 760, en su programa Voces del Periodista, que desde hace 22 años transmite de manera ininterrumpida, buscando y promoviendo la pluralidad y básicamente la constatación de los hechos. Queridos amigos, pues precisamente yo quisiera comentar y que nos dé su punto de vista la muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000, ella como defensora de derechos humanos, desde esta visión
¿Qué pasa en Tamaulipas? Aquí vamos a darnos cuenta, queridos amigos, por una parte, que de acuerdo a los datos del INEGI, se ha reducido la percepción de la delincuencia como uno de los principales problemas de algunas ciudades, así es que esto es importante ya que la inseguridad en esta percepción en la población ha bajado 64%, que esto es lo más bajo desde el 2013. Ahora, esto es en algunas regiones del país, pero en ese contexto precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha inaugurado una nueva etapa de colaboración entre el gobierno federal mexicano y el gobierno de Tamaulipas, con el gobernador, el doctor Villarreal, que han acordado trabajar para desterrar la corrupción y construir un auténtico Estado de Derecho con justicia social. Sabemos qué es lo que ha pasado, cuál es la circunstancia que hay sobre el exgobernador de ese estado, sobre precisamente la desinformación que ha venido desde ahí, quienes le han protegido. Todo esto tiene mucho que ver. Yo te pediría, Ceci, que nos compartas tu opinión y también que nos digas en esta sección de Voces del Periodista de quién es quién en el servicio público, tu opinión, Ceci, querida. Te escuchamos con atención. Claro que sí, muy buenas maestros, muy buenas tardes, querida Celeste. Pues es un tema que está muy por demás politizarlo, porque todas las víctimas en relación de el tema de seguridad en Tamaulipas, pues tienen nombre y apellido. Entonces tú vas a las redes sociales y encuentras personajes, periodistas, criticadores, pues sí, lo normal, ¿no? Opinólogos y usuarios de la red, y que de repente hablan de, pues de temas como si estar buscando al gobernador de Tamaulipas fuera un tema político y no un tema de seguridad y un tema de justicia. Y eso lo platico porque, bueno, hoy fue un día muy importante para los tamaulipecos, para nuestros hermanos tamaulipecos, porque, bueno, ya fue el presidente, se presentan, inclusive habló de los procuradores y fiscales, que, bueno, en este sentido yo estaré muy de acuerdo con que deberían de renunciar. Y deberían de renunciar porque hoy quiero contarles un tema muy interesante, un tema de una víctima que al día de hoy no ha sido localizada. Pero como en acusados, bueno, no sé, hay gente que se dedica a la desaparición forzada, que se dedica a hacer este delito que daña profundamente a las personas de un lugar y un estado, y voy a platicar de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tamaulipas. Resulta que se roban a una niña, a una jovencita, en la cual eso fue el 20 de marzo de 2020, y piden un dinero, lo depositan a una cuenta de una institución como Scopel, y al día de hoy nunca se sabe de ella, no se rastrea la cuenta, no se da, pero esto hablando de la Fiscalía Tamaulipeca. Por eso quiero platicar el tema en que hoy el presidente haya pedido que si tuvieran vergüenza, los procuradores y fiscales deberían de renunciar. Yo creo que sí, no solamente ellos, también todos los que se dedican a la procuración de justicia. Lo hemos platicado mucho, cómo está podrido el Poder Judicial, pero no solo el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial Estatal. Hoy platicamos de Tamaulipas con este nombre y con estos nombres y apellidos, porque resulta que la unidad antisecuestros, que primero fue quienes tocaron el tema, no pudieron investigar en unos años dónde quedó el dinero que depositaron para rescatar a la chica nunca aparece, entonces entra la unidad de desaparecidos y nunca hay una alerta Amber, nunca hay un documento de búsqueda, nunca se hace una coordinación estatal con este Comité Nacional de Búsqueda, y bueno, es muy, muy delicado porque lo platico así porque hoy hablamos de esta joven Jessica Analí Delgado Castillo, para darle un nombre y apellidos, pero ¿cuántas miles de personas desaparecieron? ¿Cómo fue? Ellas vendían cosas por Facebook, entregan
en 2 municipios peligrosos que están cerca de Reynosa, Matamoros, etcétera, etcétera, y se supone que buscan y encuentran el teléfono por Camargo. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta cómo todo el Estado está coludido con quienes deberían defendernos, con estos procuradores de justicia, con estos ministerios públicos que solamente intentan hacer la fabricación de culpa, y eso también lo quiero comentar porque el día de hoy un reportero le pregunta al presidente sobre la matanza de Camargo. Bueno, una reportera, Marta Olivia López, le pregunta de esta masacre de Camargo, le pregunta el huachicoleo del agua, le pregunta por los desaparecidos, y entonces el presidente dice, ya lo conozco, lo voy a atender. Entonces, 4 años, 6 años más de desapariciones. Digo, contando este gobierno que acaba de terminar, yo creo que sí es muy importante que nosotros tengamos muy puestos los ojos, porque si se tiene todos los recursos en la Procuración de Justicia de Tamaulipas, esperemos que las fosas sean encontradas, que la justicia, que todos los desaparecidos regresen, aún sean sus restos humanos a sus familiares, más allá de este golpeteo político de que si quienes defienden a un gobernador que es acusado de narcotráfico o no, o sientan que es una persecución política, todas las víctimas tienen un nombre, un apellido, tienen una familia que al día de hoy sigue buscándolas, y en ese sentido, querida Celeste, yo quería dar este nombre como una historia que yo viví, que yo conozco, y que al día de hoy no hicieron ningún seguimiento, como una historia que sucede todos los días 13 o 14 veces, dañando la estructura social de un Estado, que bueno, esperemos que el día de hoy sea el inicio de algo nuevo y algo bueno, porque pues democráticamente ellos eligieron cambiar de gobierno, y esperemos que este sea el mejor momento, ya que también se anuncia que hay 10,000 elementos federales distribuidos en todo el estado, y que bueno, eso es 4 veces más que los policías locales, y esperemos que esto ayude a la seguridad pública y se disminuya estas desapariciones, y por lo menos las familias de los desaparecidos tengan la certeza en estas fechas próximas dónde están cada uno de sus familiares. Y bueno, en este sentido tan humano, yo quería ver a Tamaulipas. Y bueno, ¿quiénes quieren el servicio público? Porque no quiero olvidar que un juez decidió, porque así son los jueces corruptos, y hay 2 jueces que quiero comentar, que han amparado, detenido algunos, pues vamos a llamar, que no los puedan detener, algunos personajes, como es el juez Faustini Gutiérrez Pérez y la jueza Luz María Ortega Tlapa, que han sido señalados por amparar a figuras públicas que han delinquido. Entonces, bueno, esto es uno de los temas que ya no solamente hablamos de nepotismo, hablamos de corrupción, hablamos de compra de voluntades, de amiguismo, pero el Poder Judicial tiene que cambiar, y este es el quién es quién en el servicio público, querida Celeste, y con esto quiero terminar mi participación. Gracias, Ceci Tapia, solidaridad, mil gracias. Gracias a Compi 1570. Gracias a @Río Sanamá, Anita querida. Gracias a Diana 4092-9662. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias a @Pip_Pip_Pip. Muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. Muchísimas gracias, queridos amigos, en las diferentes redes, en los diferentes espacios. Gracias a Victory 7256-5276. Gracias a O Vélez A. Gracias, maestro Octavio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a @elro_HM. Gracias. Muchísimas gracias a Tisha Ramos 9780. Muchísimas gracias, queridos amigos, a todos y cada uno de ustedes. Somos de ustedes y para ustedes, y esto no es ningún eslogan. Sigan en estas frecuencias, porque aquí la pluralidad es verbo, y de eso es de lo que se trata. Muchas gracias.